Hola y bienvenido a mi canal, Artesano en mi cocina. Hoy vamos con un pan que creo que os voy a sorprender, o por lo menos a muchos. Un pan de tortilla de patatas. Sí, habéis oído bien. Pan de tortilla de patatas. Ponemos la harina, ponemos los huevos y el agua. Os comento. Yo lo he hecho así pensando en que tenéis una amasadora pequeñita de casa y pensando que os pueda resultar más cómodo, más fácil. Amasamos simplemente hasta integrar todo. Una vez lo tengamos todo bien integrado, 2-3 minutos, tapamos nuestra masa y la dejamos reposar durante 40 o 50 minutos. Yo cuando lo hago en casa pongo desde el principio el aceite también y no hago autólisis. Pero eso ya lo dejo a vuestra elección. ¿Que queréis hacer autólisis? Cuando lo tengáis, como veis en la imagen, todo integrado, tapamos y dejamos reposar por 40 o 50 minutos. ¿Que queréis hacerlo como yo? Pues directamente ponemos el aceite y comenzamos el amasado. Fijaos que tras el reposo ha desarrollado bastante gluten. A partir de este momento es cuando yo pongo el aceite en 3 veces, 3 partes. Pongo una pequeña cantidad, cuando integra pongo la siguiente parte de aceite y cuando integra pongo el resto. Os recuerdo que en descripción del vídeo tenéis la receta completa. Yo he puesto algo más de 1 kilo de harina. Yo os la voy a dejar para 1 kilo de harina. Si queréis hacer más o queréis hacer menos, a vuestra elección. Pues una vez que ya ha incorporado todo el aceite, pongo la sal. Siempre con una poquita de agua para que se diluya y se integre mucho mejor en la masa. La harina a utilizar es una harina de gran fuerza. Siempre es importante que vayamos comprobando el estado de nuestra masa. Así vamos viendo cómo va desarrollando el gluten. Fijaos, aún le queda amasado, pero en este momento es cuando yo pongo la patata cocida. Simplemente la he cocido a trozos y lo que he hecho ha sido machacarla con un tenedor. Ponemos la patata y amasaremos hasta que integre bien. En descripción del vídeo también os dejaré enlace para que veáis la harina que yo he utilizado. Es la harina habitual que utilizo siempre. Seguimos amasando y vamos integrando esa patata. Si es necesario, pondremos agua. En este momento es cuando pongo la masa madre. Una masa madre bien activa. En este momento pongo una poquita de harina por encima, simplemente para coger un pellizco y ver el estado de mi masa, cómo está el gluten. Y como veis, la masa me dice que está estupenda. Pues en este momento es cuando voy a poner la cebolla, voy a poner la levadura. La levadura con una poquita de agua. De esta manera se va a introducir de una manera más homogénea en la masa. Y por último, la cebolla bien frita, bien pochada, una cebolla
Os recuerdo que en descripción del vídeo tenéis la receta completa. Una vez que tengamos nuestra masa terminada, simplemente la sacamos y la pasamos a nuestra mesa de trabajo. Recogemos, boleamos nuestra masa y la pondremos en una cubeta o un tupper previamente untado con aceite. Os aseguro que este pan, si os atrevéis a hacerlo, os va a sorprender. Os va a sorprender muy gratamente. Ponemos en nuestra cubeta, nuestro tupper. Y como siempre os digo, la masa tapada. La vamos a dejar reposar durante 40 o 50 minutos a temperatura ambiente. Tras ese tiempo, ese reposo, yo le doy solo un pliegue. Le vamos a dar un pliegue para que la masa coja más fuerza, una masa con más estructura, y simplemente la vamos a dejar reposar nuevamente a temperatura ambiente hasta que veamos que comienza la fermentación. Ese sería el momento de ponerla en el frigorífico. La pasaríamos al frío hasta el día siguiente. ¿Que queréis hacer la masa, queréis hacer el pan el mismo día? Pues simplemente todo el proceso lo dejaríamos a temperatura ambiente. Al día siguiente aquí veis la masa recién salida del frío. Lo que hago es dejarla casi una hora, aproximadamente una hora a temperatura ambiente para que pierda un poco de frío. Tras ese tiempo, la masa pierde parte del frío y ya lo que hago es pasarla a mi mesa de trabajo y dividir. Os comento que yo voy a hacer 6 piezas pequeñas, 6 bollos de aproximadamente unos 100 gramos. Y el resto voy a hacer 5 hogazas en torno a los 450-500 gramos. La masa se pega un poquito, ponemos un poquito de harina y no pasa absolutamente nada. Boleamos todas las piezas. Y a continuación, las que vamos a hacer hogazas, las boleamos remetiendo del exterior al centro, dándole una tensión media. No es necesario dar mucha tensión. Simplemente así como veis, una poquita, boleamos y la tenemos. Del exterior al centro, girando nuestra masa y boleamos. Una tensión media. Así con todas. La dejaremos reposar en torno a 30 o 40 minutos. A continuación, yo voy a formar lo que son los 6 bollos que os comentaba. Esto es opcional, podéis hacer los bollos o no. Podéis hacer las piezas que más os gusten. Los ponemos sobre tela a fermentar. Y a continuación, las hogazas. Simplemente repetir el mismo paso anterior. Vamos boleando del exterior al centro y en esta ocasión sí damos más tensión. Vamos apretando un poquito más la masa. Y como ya os he mostrado en otros vídeos,
Aquí os muestro dónde yo la pongo a fermentar. Es un simple escurridor que tenemos en casa, un escurridor normal y corriente, con un paño, una tela, y ahí lo podemos poner a fermentar perfectamente. Que tenéis un panetone y tenéis otro tipo de cesto, perfecto. La masa siempre, como os digo, tapada. Vamos con otra. Del exterior al centro, girando nuestra pieza y dando tensión. Pues así, con todas las piezas con las que hagamos, al cesto y tapamos. Dejaremos que casi doble su volumen, no tiene que llegar a doblar. Otras piezas las voy a poner directamente sobre un paño a fermentar. Damos tensión, oleamos bien y ya tenemos nuestra pieza lista para fermentar. Como os digo, las pongo sobre tela. Tapamos y que haga tranquilamente su fermentación. Vamos a hornear los bollos. Con cuidado, vamos cogiendo y lo vamos colocando sobre papel vegetal. Recordad que la masa está fermentada. El horno ya lo tengo caliente a 250 grados. Le damos el corte como más nos guste. Los bollos los he tenido 6 minutos con calor solo abajo y vapor. El resto del tiempo, unos 8 minutos más, calor arriba y abajo, y he bajado la temperatura en torno a 220 grados aproximadamente. El total de horneado han estado unos 15 minutos. Queda un pan estupendo, queda muy esponjoso y el sabor, pues eso, una tortilla de patatas. Una vez que tenemos nuestras piezas fermentadas, las pasamos sobre papel de horno y, insisto, ya tendremos el horno caliente 250 grados. Y justo en el momento que yo voy a lanzar la masa al horno es cuando pongo solo calor abajo. Os comento que he comprado esta plantilla, ya muchos lo sabéis, una plantilla con mi logo, un stencil que me han hecho, y voy a decorar mis panes. Simplemente es ponerle la plantilla y con un colador dejamos caer una poquita de harina, sin abusar. Lo retiramos con cuidado y ya tenemos nuestro diseño, nuestro dibujo en nuestra masa. Vamos dejando caer harina. Si ponemos mucha, el dibujo al final se va. Es simplemente dejar caer una poquita, una capa fina.
el corte como más nos guste. Lógicamente, si hacemos un dibujo, el corte alrededor. Directo al horno. Ponemos vapor bien pulverizado, como veis, o bien en una bandeja que previamente hemos puesto en el piso de nuestro horno. Entonces pondríamos con una jarra una poquita de agua. 15 minutos, calor abajo y vapor. Transcurrido ese tiempo, lo que hago es abrir la puerta para eliminar el vapor, poner calor arriba y abajo y bajar mi horno a 200 grados aproximadamente. Tras 25 minutos ya tenemos el pan listo. Sacamos, dejamos enfriar bien sobre rejilla. El aroma, el sabor, la esponjosidad que tiene, una miga suave, os aseguro que os va a sorprender muchísimo. Pues nada, como siempre os digo, podéis suscribiros a mi canal, es gratis, no cuesta nada. Fijaos lo tierno, lo esponjoso que queda. La miga queda extraordinario. Pues eso, suscribiros a mi canal, un dedito arriba siempre motiva, un me gusta. Y como siempre digo, un saludo y hasta el próximo vídeo.